En detalle, en Consejo de Redacción, ya lo ha anunciado Felipe, está con nosotros la subdirectora de Ecosistemas de Corantioquia, Olga Zapata Marín. Bienvenida a esta mesa de Consejo de Redacción, subdirectora. Un gusto saludarla. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos ustedes y todos los que nos están viendo en la mañana de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de buenas noticias, convenios que se generan desde Corantioquia, pero también acerca de las alertas, lo que tenemos en gestión del riesgo en los municipios, que también es fundamental el trabajo que realizan las corporaciones autónomas de nuestro departamento con todo lo que ha sucedido en esta temporada de lluvias. Ya empieza a cesar un poco las lluvias y también ya tenemos alertas por probabilidad de incendios forestales. Directora, ¿cuál es el panorama? Sí, realmente venimos en un año, prácticamente el primer semestre fue una temporada de más lluvias, donde desafortunadamente la precipitación en todo el territorio fue muy alta. Es por ello que estamos viviendo en este momento algunos eventos como los de la semana pasada, que desafortunadamente cobraron la vida de 5 personas, porque fueron 3 en el municipio de Andes y 2 en el corregimiento de San Antonio de Prado. Sin embargo, nosotros como corporación, en nuestra responsabilidad, en nuestros compromisos, realmente venimos trabajando muy de la mano con las alcaldías municipales, con la gobernación de Antioquia, con el área metropolitana y otras entidades, porque el tema del riesgo es algo que debe trabajarse de manera articulada. Sabemos que dentro de la ley 1523 del 2012, que adopta la Política Nacional de Gestión de Riesgo, nos generan los compromisos y obligaciones de cada entidad, pero que realmente el trabajo articulado es muy necesario, porque además de esos procesos educativos, porque la comunidad debe establecer ciertos criterios también de prevención, porque evitar este tipo de cosas como lo de la semana pasada es muy importante. Doctora Olga, acaban ustedes de firmar, decía Felipe en la parte previa, un convenio con el Politécnico, precisamente para ese tema de la educación que usted mencionaba. ¿En qué consiste este convenio que firmaron Politécnico y la corporación para el beneficio de los funcionarios de los municipios, de los 80 municipios que hacen parte de Corantioquia? Pues realmente la corporación viene no solo firmando ese convenio con el Politécnico para todo el tema de autoridad ambiental, para todo el tema ahora con la reglamentación también de la Doña María, que es más, cuando ocurrió el evento la semana pasada, estaba profesional técnico en el territorio, llevábamos 2 meses de trabajo. Entonces realmente no solo el tema del Politécnico, sino que también con la Universidad de Antioquia, que quizás es uno de los proyectos, de los convenios más importantes, el tema de Piragua, que arroja el sistema de alertas tempranas comunitario. De verdad que para nosotros es una herramienta fundamental, porque nos da información valiosísima para todo el territorio, donde está vinculada a las comunidades, donde tiene un papel muy importante esos líderes de todas estas veredas y toda la comunidad que está sentada en el área de influencia directa e indirecta de las fuentes hídricas. Entonces el programa Piragua, de verdad que acompañada con la información de CIATA, del área metropolitana que está sentada en el área urbana, de verdad que es una herramienta importantísima para prevenir infinidad de eventos que pueden suceder. Y definitivamente todos estos componentes buscan lo mismo, que es la prevención, pero específicamente, subdirectora, en materia de gestión del riesgo, ¿cuáles son las competencias que tienen las autoridades ambientales? Caso puntual Corantioquia. Sí, nosotros realmente tenemos un tema de apoyo a las alcaldías municipales y gobernaciones. Realmente nosotros venimos con todo el tema de estudios. Nosotros en este momento venimos apoyando diferentes municipios con estudios básicos de amenazas por todo el tema de crecientes súbitas, de todo este tema y además de que es una herramienta fundamental para hacer un ordenamiento del territorio. Todos estos municipios que están ajustando su plan de ordenamiento territorial o esquema de ordenamiento territorial en los de categoría sexta, esta herramienta les permite saber cuáles son las zonas de amenaza que las van a tener identificadas y evitar hacer diferentes tipos de obras o diferentes tipos de usos del suelo en esas áreas. Además de que venimos apoyando mucho a los municipios en la elaboración o ajuste de esos planes municipales de gestión del riesgo, que son los que tienen que tener actualizados para identificar de antemano dónde están enfocados aquellos riesgos, no solo por el tema de fuentes hídricas, sino también por deslizamientos en masa, por todo el tema también de avenidas torrenciales, el tema también de algunas lluvias muy fuertes que pueden generar problemas también en techos y en algunas comunidades más vulnerables. Entonces, ese es el apoyo que venimos brindando, además de que también contribuimos en algunos estudios y en algunos proyectos de mitigación de algunos municipios donde esas
lugares donde tenemos algún riesgo, alguna vulnerabilidad, con muros de contención de fuentes hídricas, con algunas infraestructura necesaria para mitigar el riesgo. Entonces venimos no solo con el tema de estudios, el tema de capacitación, el tema de educación, sino también apoyando en algunas obras de mitigación que también es muy importante para estos municipios. Directora, ¿cómo operan en el día a día esos llamados piragüeros, que es una figura muy bonita que usted nos acaba de mencionar hace algún momento y son muy importantes para la prevención del riesgo? ¿Cómo operan en la cotidianidad? Sí, ellos realmente se busca que estos piragüeros sean personas que sean del territorio, que conozcan todo su municipio, que conozcan las cuencas, sus nacimientos, sus afluentes. Entonces es muy importante identificarlos. Es por ello que la mayoría son líderes, son presidentes de juntas de acción comunal, son personas que tienen un liderazgo al interior de estas comunidades. Además de que se les enseña, tienen la capacitación sobre los sistemas de alertas tempranas que son ya establecidos en algunos lugares, en algunas fuentes hídricas del territorio, aprender a hacer esa lectura de cómo la precipitación que se está manejando en el territorio y cómo está aumentando el caudal o disminuyendo el caudal en estas fuentes y qué puede ocasionar. Entonces es una alerta, es una voz a voz que se genera, es también un enlace entre la comunidad y Corantioquia para poder nosotros llegar a tiempo a evitar y también interactuar con estas comunidades para evitar el riesgo. ¿Y han evitado alguna tragedia? Es una herramienta fundamental, buenísima. Subdirectora, y según los registros, los estudios que han realizado, además de las alertas que realizan estos líderes que están capacitados, ¿cuáles son las zonas que más preocupan desde Corantioquia, teniendo en cuenta la jurisdicción de esos 80 municipios? Realmente Corantioquia, sobre todo en este primer semestre de 2022, las alertas que más se han generado han sido por deslizamientos. Tenemos infinidad de solicitudes por presencia de movimientos en masa. El tema es que un movimiento en masa no solo la presencia que se viene de la montaña y que puede afectar en sí algunas infraestructuras, sino que por ende si hay fuentes hídricas aledañas pueden generar también un problema en estas fuentes que genera un taponamiento, como se dice vulgarmente, y posteriormente genera un problema mayor aguas abajo. Entonces realmente el tema de deslizamientos es un tema permanente, es prácticamente las visitas de manera cotidiana, es el día a día, nuestros geólogos están en el territorio. La semana pasada, por ejemplo, no solo fue un tema en la Lejía, Taparto Andes, sino en San Antonio, sino que otros municipios como Heliconia, como Pueblo Rico, también presentaron movimientos en masa significativos, que estamos constantemente evaluando porque ponen en riesgo comunidades. Entonces, realmente en el tema de alertas, es el que más nos ha generado como ese tema de visitas y de monitoreo permanente. Muy bien, ese tema es complejo porque ustedes hacen unos inventarios, pero el invierno modifica todo. El invierno modifica, hay un inventario de unas cuencas, pero el invierno modifica, se aumenta el caudal de estas quebradas, por alguna razón generan taponamientos y ahí se pierde todo y hay que volver a iniciar ese trabajo con nuevas realidades que son los inviernos, los taponamientos y los derrumbes. Exacto, así es, Juan. Realmente es complejo y además de que nuestra topografía tampoco ayuda mucho, Claro. Es una topografía montañosa, entonces con toda esta precipitación, los suelos saturados de Exacto. agua, además de nacimientos también que afloran, realmente eso genera un riesgo y quizás eso fue las causas que generaron también la problemática, los eventos tan tristes de la semana En esas pasada. catástrofes. Entonces es bastante complejo porque no solamente es por causas naturales, sino también muchas veces es por causa nuestra, cosas antrópicas, eventos que suceden por temas antrópicos que nosotros tenemos mucho que ver y es por ello que hacemos un llamado a la comunidad a que eviten el arrojar basuras, eviten el construir al lado, cerca de claro. fuentes hídricas que no conservan esos retiros de estas fuentes, porque el agua cuando tiene esa fuerza y más cuando llega con todo este material de un deslizamiento, llega con una fuerza gigante que es ahí donde se ven afectadas estas comunidades que están asentadas al lado y lado, que es el retiro que se debe conservar por ley. Entonces es complejo y sin embargo es un problema que no solo tenemos en lo que sucedió la semana pasada en San Antonio de Prado, sino que es todo el territorio antioqueño. Es una problemática general. Pero a propósito de eso, subdirectora, en el trabajo posterior de investigación de lo que causan los eventos,
por ejemplo, los trágicos de San Antonio, de Prado y de Andes, ustedes hacen una valoración del por qué y si hay alguna responsabilidad para sancionar, porque muchas veces se descubre que son malas prácticas las que generan especialmente esos movimientos en masa, explotaciones en la parte alta, mal manejo de las aguas, se represan de manera inadecuada, se vierten por donde no se deben vertir y es donde se generan las fracturas, los agrietamientos que genera el movimiento en masa. ¿Ustedes hacen ese tipo de investigación para determinar responsabilidades? Eso es lo que estaban el equipo de geólogos, no solo en San Antonio, sino en Tapartó la semana pasada y todos estos días, porque eso es un monitoreo permanente de donde sucedieron los acontecimientos como tal. Como lo mencioné ahorita, hay temas naturales, hay tema de saturación del suelo por tema de aumentos de precipitación, pero también hay acciones antrópicas, el tema de malos manejos de conducciones de agua, una tubería rota que está generando un goteo y goteo, llega un momento en que ya el suelo se satura tanto que realmente es donde generan esos deslizamientos. En eso se está indagando, se está evaluando realmente cuáles fueron las causas, aunque se identificó, pues en San Antonio realmente esa ladera, esa montaña, es una pendiente bastante alta, donde las condiciones que estaban en el momento del evento era un bosque realmente ya de hace algunos años, un bosque natural, un rastrojo alto, y sin embargo puede ser por la misma presión del agua, las mismas precipitaciones, porque San Antonio las mayores precipitaciones las tuvo en 2005-2008, que fueron los 3 años que fue una niña impresionante de 3 años seguidos. Sin embargo, este primer semestre de 2002, las precipitaciones también han aumentado muchísimo. Entonces, tanta saturación, tanta agua, llegó un momento en que el suelo no aguantó más, pero sin embargo se está indagando sobre eso y ya el DAGREF, que es la entidad competente de este tipo de análisis, estará arrojando la información necesaria, porque en los PMU, es más, de acá salgo para el PMU, puesto de manejo unificado, que está establecido en bomberos de San Antonio de Prado, viene siendo liderando por el DAGREF como autoridad competente, y de verdad que estamos, desde que sucedió el evento, estamos de manera permanente allí, haciendo los recorridos, las revisiones con las comunidades, de verdad que está haciendo un trabajo muy organizado. Ahora, subdirectora, y cuando las comunidades se dan cuenta de esas malas prácticas, de esas posibilidades de riesgo, ¿qué debe hacer con ustedes? ¿Dónde los contactan? ¿Dónde les pueden contar a ustedes esto está pasando en tal punto? Sí, nosotros como autoridad ambiental, eso es uno de los papeles, tanto para el área metropolitana y el área urbana, igual con Antioquia en el área rural, el identificar esas malas prácticas es llamar a la corporación o enviar un correo o visitarnos o un derecho de petición, es solicitar esa visita, es hacer esa denuncia, porque la corporación como autoridad ambiental también debe vigilar este tema, sobre todo donde se ve afectados algunos recursos naturales, algunas malas prácticas que ponen en riesgo no comunidades, sino los recursos naturales. Bueno, subdirectora, ¿y qué tan receptiva es ya la comunidad? Hemos avanzado en eso que parece ser tan difícil, esa concientización de la gente acerca de eso que usted menciona, que son las malas prácticas. ¿Hemos avanzado en eso? Sí hemos avanzado, lo que pasa es que ha sido un trabajo lento, no ha sido fácil porque esto está muy de la mano de todo el tema de ordenamiento territorial. Entonces, como lo mencionaba ahora, tenemos una cultura aún de construir viviendas en alta pendiente, en zonas de retiro, el tema de los estudios que son tan importantes de amenazas, que nos determina cuál amenaza está latente en un municipio donde no debemos construir, cómo debemos ordenar el suelo. De verdad que aún faltan municipios por actualizar, por ajustar ese plan de ordenamiento territorial, donde hay municipios todavía que desde el 2000, 2001 no lo actualizan. Entonces, de verdad que todo cambia. Las dinámicas cambian, y si no ajustamos ese esquema de ordenamiento territorial y no ordenamos el territorio, es muy complejo, porque las comunidades van a seguir construyendo y haciendo sus proyectos no solo residenciales, sino productivos en cualquier lugar, y esto lleva consigo problemas porque pueden estar realizándolo en lugares no aptos y con alguna amenaza latente.
Doctora Olga Zapata, subdirectora de Ecosistemas de Corantioquia, gracias por acompañarnos en esta mañana informativa. Pendientes, entonces usted va para el puesto de mando unificado de Sí. San Antonio de Prada. Sí, claro, de acá salgo para allá porque hay que hacer presencia, igual hay decisiones ¿Y hasta que tomar. cuándo tienen planeado mantener esa atención? ¿Hay alguna fecha prevista? Es indefinido porque igual hay que estar con las comunidades, el DAGRET, el área metropolitana y Corantioquia y toda la alcaldía de Medellín ha estado de lleno con todas sus secretarías de despacho atendiendo las diferentes necesidades de la comunidad. Entonces es algo donde tenemos que estar todos haciendo visitas permanentes porque se requiere hacer un monitoreo constante. La comunidad está asustada y es normal. Claro. También hay que darle cierta tranquilidad y cierto apoyo en ciertas cosas. Entonces es un tema que hay que estar ahí y de verdad que es indefinido. No sabemos en qué momento ya se ha levantado el PMU.